Ahora, ¿dónde está la percepción? Porque acuérdense que nosotros nos basamos fundamentalmente en las interpretaciones. De acuerdo a lo que nosotros nos alimentamos, de acuerdo a nuestro contexto, de acuerdo a las circunstancias también, todos estamos condicionados por las circunstancias. Nosotros decimos que hasta la libertad, el hecho de la libertad que tiene que ver con este vínculo entre la inteligencia y la voluntad, está condicionada por las circunstancias. Ninguno de nosotros tiene una libertad absoluta. Tenemos condicionamiento, la edad, etcétera, etcétera. Entonces, esto es muy importante para decir, frente a esa realidad, ¿de dónde me posiciono? ¿Cuál es la interpretación que me puede servir para vivir de otra manera este tiempo, no solamente como un relato, como una crónica de una situación pandémica, sino para una oportunidad para mi familia, una oportunidad para mí de crecimiento? Primero, esta primera afirmación que ustedes pueden ver ahí en la pantalla, que los chicos se dan cuenta de que aunque el mundo se esté cayendo a pedazos, esto lo repiten muchísimo, lo he escuchado en muchas oportunidades decirlo Orchansky, este médico pediatra que hace tantas reflexiones con respecto a la familia, ¿no? Los chicos se dan cuenta que aunque el mundo se esté derrumbando, haya situaciones realmente críticas en los contextos de la familia, cuando su papá, cuando su mamá están tranquilos, él está salvo. Y acá estamos en un desafío interesante, porque yo como adulto tengo que transitar estos escenarios muchas veces de incertidumbre con la responsabilidad de adulto, pero no tiene que transitarlo de la misma manera mi hijo o mi hija. Entonces, el estar tranquilo, más allá de las cuestiones de la lectura que uno hace de la fe de esto, estar tranquilo significa que estoy haciendo todo lo que yo puedo hacer. A mí me toca, en estos trayectos que hago con empresas o con gente que es gerencia en el mundo laboral, hace poquito estaba hablando con una chica, un joven, que es empresaria, muy asustada por toda esta situación. Y yo le decía, bueno, a ver, delimitemos, ¿qué es lo que vos podés gestionar? ¿Y qué es lo que no podés gestionar? ¿Qué de eso que te está pasando está en tus manos? Y vos lo podés resolver, porque estás dentro de tus posibilidades de resolverlo. ¿Y qué de esto no podés resolver? No lo podés resolver, porque no está en tus manos. Hacé foco, focalizate en lo que sí podés gestionar. Ocupate. No estés preocupado. Está ocupado, pero ocupado en lo que es posible resolver. ¿Está claro? No sé si soy claro. Entonces, es decir, los chicos, más que escucharnos, que lo hemos dicho de tantas veces, ustedes lo habrán compartido tantísimas veces en 1000 reflexiones de la escuela, más que escucharnos nos miran, ¿no? Entonces, esto que les decía, si en casa estamos todos los días contando el número de muertos que hay en el mundo, bueno, nos vamos a cargar de negatividad. A ver qué momento podemos generar o qué hemos generado, muy linda pregunta para compartir después, qué momentos, qué espacio hemos generado en casa antes o que quisiéramos generar para que la lectura sea otra y para que mis hijos de alguna manera lean que están a salvo, que están a salvo. Si nosotros tuviéramos que atravesar una situación de peligro donde viene un animal salvaje, y estamos con nuestros hijos, lo primero que haríamos es tratar de ponerlos a salvo a ellos. Por ejemplo, nos pondríamos adelante de ellos. Hay situaciones frente a esta pandemia donde los chicos están haciendo frente a esta situación solitos, muy solos, muy aislados, sin palabras circulando, sin interpretación compartida, sin demostración de afecto sentido verdadero, profundo, ¿no? Y eso no nace del niño, en la primera infancia sí, pero nace quizá del niño, del puber, del adolescente. Lo tiene que inaugurar, son momentos que tiene que inaugurar el adulto. Es parte del pack de ser papá, de ser mamá. Está dentro del combo. Que yo tengo que proteger y que yo tengo. Y entonces, para eso, ¿qué tengo que hacer? Trabajar en mí. La mejor manera de empezar a proteger a mis hijos es empezar a protegerme yo.
a fortalecerme, estar fortalecido y protegido, ¿no? Como decía San Benito. Entonces, puede ser un tiempo un tiempo de reencuentro, un tiempo de redescubrirnos, un tiempo de reencontrarnos y haciendo cosas que no hacemos normalmente y compartiendo charlas que no compartimos normalmente, pero generándolas nosotros, ¿no? Es decir, no es lo mismo el niño que lo está viviendo chocho, el de la primera infancia, porque está con papá, con mamá mucho tiempo, o con alguno de los dos mucho tiempo, al de la adolescencia que se cuestiona. ¿Por qué tengo que estar viviendo esto? ¿Y por qué en este momento? ¿Y por qué justo en este año? ¿Y por qué esto pasó? ¿Y por qué? ¿Y será cierto? ¿Y no será cierto? ¿Por qué tengo que estar metido acá adentro todo el día? ¿Por qué no me dejan salir? Porque a mi compañero lo dejan salir y rompe la cuarentena y nadie le dice nada. Y los padres avalan eso, que no se cuide o que no cuide a los demás. Entonces, en esto, como siempre, aparece esta vueltita para nosotros, en familia, de recuperar nosotros la autoridad y la coherencia. El orden lo ponemos nosotros. La Play no le dice a qué hora se acuesta mi hijo. Yo le digo a qué hora se acuesta. La Play no le dice, el celular, el teléfono no le dice qué cosa tiene que consumir. Tiene que haber un adulto mediando entre la pantalla y mi hijo. Y el adulto que tiene que estar mediando somos nosotros. Ahí no podemos delegarlo a eso. Somos nosotros, es indelegable. Por eso somos los primeros educadores, pero aparte porque no hay nadie que pueda competir con nosotros con el amor que le tenemos a esa criatura. Entonces, ver cómo podemos ir instalando distintos órdenes que también dan tranquilidad, ¿no? Viste, como decimos sin llegar a ser maricondo, sin estar obsesionado por el orden, nosotros decimos, si vos ordenás tu pieza, ¿no? Una cosa, así un tema simple en casa, si vos ordenás tu pieza, te ordenás también internamente. De acuerdo al orden que tenés externo, también te ordena internamente. ¿Está? Porque somos una sola cosa, nosotros no tenemos un cuerpo, somos un cuerpo. Entonces, a veces, el orden familiar, en qué momento comemos, en qué momento jugamos, en qué momento no hacemos nada, al extenderse este tiempo de cuarentena, los especialistas que antes nos decían, sáquenlo de la pantalla, hoy dicen, guarda, tenemos que empezar a aflojar, porque en esto vamos haciendo prueba de error en este aprendizaje, tenemos que empezar a aflojar, porque esa pantalla que antes nos parecía que era el enemigo público número 1, hoy es una ventana, hoy es una posibilidad de contacto con sus amigos, hoy es la posibilidad de que él diga cosas que quizás no salen normalmente, que escriba, que muestre, Yo me puedo empezar, sin hacer un acto de espionaje cibernauta, me puedo empezar a ver, bueno, qué es lo que publica mi hijo, qué cosas dice, qué comparte, cuáles son las cosas que a él le dan sentido, cuáles son las cosas que a él le llaman la atención, ¿no? Especialmente en la adolescencia, ¿no? Entonces, ese no hacer nada, aparece el papá, la mamá de mi época, que se enojaban cuando nosotros decíamos que estábamos aburridos. Y hoy nosotros decimos, a veces hace falta que se aburran. Tampoco tenemos que estar todo el tiempo estimulando. Se tienen que aburrir. Porque, ¿qué pasa? Cuando en el cerebro, cuando nos aburrimos, aparece la imaginación. Y hoy necesitamos imaginación. ¿Saben por qué necesitamos imaginación? Porque la imaginación es el combustible de los sueños. Sin imaginación no hay proyecto de vida, sin imaginación no hay proyectos para la vida. La imaginación es el combustible para los sueños, tienen que imaginar los chicos. Por eso en épocas donde teníamos mucho más lectura, y con los que tenemos hijos que leen, por cualquier medio, por cualquier soporte, sea por la compu, sea papel, no importa. Los que leen y tienen la posibilidad de vivir otros mundos, de proyectar otras cosas, ¿no? Nos da otra posibilidad. Entonces estimula la imaginación. Cuando hay poca lectura, cuando hay poca información, poco trabajo sobre uno mismo desde la interioridad, y bueno, es más acotado. Entonces, también desde casa, aunque estemos cansados,
aunque no me cuadra mucho esto de estar hablando de ecuaciones con mi hijo, o de otras cuestiones de aprendizaje, y la verdad que a veces tampoco sé, saber y valorar y sostener a la escuela, especialmente ustedes que tienen la gracia de estar en esa escuela, en el gran esfuerzo que hace. Sostener nosotros como adultos en red, nosotros como aldea realmente, como dice el Papa Francisco, esta aldea que se necesita para educar a una persona, nosotros como aldea de adultos sostener el trabajo que se hace en la escuela. Entonces, no desprestigiar al profesor, no las críticas por la cantidad de actividades que me mandan. No, yo como adulto, lo mismo que en situaciones pre-pandemia, lo plantearé con los adultos lo que tengan que plantear, pero no con mi hijo. No sosteniendo esto, ¿no? Entonces, en esto vamos también haciendo de alguna manera un poco de prueba y vamos viendo a ver cómo nos sale. Esto nos ha servido para descubrir cómo son nuestros hijos, cómo son como estudiantes, lo que decía yo al principio. En las pantallas hoy en este momento como posibilidad de apertura a los amigos, a vínculos que hoy no puedo tener en forma directa, ¿no? Con un adulto interpuesto, les decía recién, entre la pantalla y mi hijo, ¿no? Y la educación sabiendo que tenemos que recrearnos en este contexto, porque no es el contexto habitual ni el contexto donde se desarrolla la educación sistemática, es lo que nos tocó vivir ahora. ¿Cuál es la buena noticia? Que de la certidumbre, ¿no? Dentro de la incertidumbre hay certidumbre, que hay esperanza, ¿no? Que así como algunos están proclamando y están anunciando, vieron los profetas del desencanto, los profetas que siempre aparecen de desgracias, nosotros mismos a veces como profetas de desgracia en casa, ¿no? Los adultos en casa, con nuestros hijos, profetas de desgracia. No tenemos idea nosotros el impacto que producimos en un menor, en un adolescente, en un niño, con nuestras quejas de adulto. Una vez hablaba con un papá médico y le decía muy apenado que su hijo terminaba el secundario y no iba a ser médico como él. Él había montado una clínica y su hijo, digamos, tenía el espacio para desarrollar la profesión, y sin embargo el hijo le dijo, yo cualquier cosa menos médico, ¿eh? ¿Y por qué le dijo cualquier cosa menos médico? Porque desde que tuvo uso de razón lo escuchó el padre médico quejándose de ser médico. El desencanto, las frustraciones nuestras comunicadas de esa manera desnuda, sin una mediación adulta, digamos, sin una interpretación adulta de los acontecimientos, genera consecuencias. ¿Lo hacemos intencionalmente? No, no lo hacemos intencionalmente. No es nuestro deseo de ninguno de nosotros. Pero nuestros chicos nos ven, nos escuchan y sacan conclusiones. Entonces, nosotros también podemos ser todo lo contrario, ser el profeta de esperanza, es decir, no lo idílico, no lo que tiene que ver con la ingenuidad, lo que tiene que ver con el pensamiento mágico, ¿no? Sino desde la realidad, decir, hijo, hija, esto también va a pasar. En el mundo hubo muchas pandemias y pasaron. ¿Tienen consecuencias las pandemias en la vida de la sociedad y en la vida nuestra? Sí. Tiene consecuencias, pero va a pasar. Hay millones de personas que se han recuperado por ejemplo, de este virus. Nosotros, si tenemos los cuidados, tenemos los recaudos, vamos a transitar este tiempo, si Dios quiere, en salud, o con consecuencias menos gravosas que en otros puntos del mundo. Pero hay salida, hay salida. Y a veces cuando los recursos empiezan a escasear y cuando las condiciones a veces que tenemos de consumo cambian frente a una pandemia, ¿sabés lo que hace rico el pedazo de pan
lo que hace rico el caldo a la noche, lo que hace rico la comida más humilde compartida, es que estamos nosotros con ellos. Y nosotros quizás tenemos la experiencia con nuestros abuelos, con nuestros propios padres, que a veces hemos vivido en situaciones de mucha escasez. Pero la comida, ese pan amasado por mamá, ese pan amasado por la abuela, cuando lo compartíamos, que era no más que un pedazo de pan compartido, porque a veces no había otra cosa ni siquiera para ponerle al pan, era una fiesta. Pero la connotación de la fiesta, de que ese era el mejor manjar que podíamos comer y que era lo más rico que teníamos, y qué lindo poder compartir eso, especialmente viendo tantas situaciones distintas a las que uno vive, lo ponía en la connotación esa, la ponía el adulto, no el chico. No nacía de nosotros. Qué rica la sopa de verdura. No. Se ponía en la connotación y agradecé. Y hay familias que tienen un plus. Y ese plus que pueden vivir y que han optado por vivir es la fe. Es un gran plus. Entonces, si yo ese plato de sopa, muy humilde, con ese pedacito de pan, lo acompaño con un gracias a Dios por darnos esta mesa, por poder estar acá todos juntos, por estar sanos, por poder compartir este pedazo de pan, te puedo asegurar que no hay restaurante en el mundo que lo pueda equiparar. Y a nosotros con esto de la comida, ¿por qué digo la comida? Porque tiene que ver con lo humano, con lo más esencial de nosotros. Hay olores, hay perfumes de la comida que nos llevan a visitar ciertos lugares y ciertas personas. Pero ¿por qué nos llevan a esos lugares? Porque las personas que nos dieron esa comida, que nos dieron ese plato, que hicieron esa comida, le pusieron esa connotación. No dando conferencia, le pusieron esa connotación desde el afecto, desde el amor. Entonces, en la pobreza y en la prosperidad. Con amor. En la pobreza y en la prosperidad. Porque si el amor depende de la prosperidad, estamos en problema. Si la pobreza es solamente la pobreza material, estamos en problema. Más allá de tu riqueza material y más allá de tu pobreza material, el tema es que la vida no sea pobre. Que tu vida no sea pobre, que la vida de tu familia no sea pobre. Y vos sabés, punto uno, que para que la vida de tu familia no sea pobre, más en estas circunstancias, siempre, pero más en estas circunstancias, tiene que estar Dios. Entonces, la connotación está en nosotros, y la connotación pasa por la carita. ¿Viste? Cuando decís, che, ¿cómo andás? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bueno, avisale la cara. ¿Viste? Porque decimos, no, está todo tranquilo, todo hermoso, una cara de luto. Y las preocupa, especialmente hay algunos de nosotros, yo soy uno de esos, que se nos muestra en la cara, se nos muestra absolutamente todo.